La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 6 minutos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre la vinculación entre la exposición mediática y esta aprobación del régimen de excepción, siguiendo, pues, como hemos venido toda esta semana, hablando sobre la última encuesta del YUDOP. Nos acompaña Laura Andrade, directora del YUDOP. Buenos días, Laura. Mucho gusto, Kenia. Un placer y estar con ustedes acompañándolos en este espacio. También está con nosotros Serafín Valencia, periodista, catedrático de la UCA. Buen día. Buenos días, Kenia. Buenos días, amigos. Aquí estamos listos para empezar esta conversación de la mañana. Así es, muchísimas gracias. Bueno, comencemos, Laura. Hemos conocido durante esta semana detalles sobre la encuesta del YUDOP, de esta última encuesta, y pues más allá de los datos, hemos analizado qué hay detrás de la percepción de la gente en este tema particular, ¿verdad?, sobre el régimen de excepción, es el que le vamos a dar seguimiento este día. Cuando se le pregunta a las personas si cree que el régimen de excepción se siente protegido frente a la delincuencia, casi la mitad, ¿verdad? El 48% dice que sí se siente muy protegido. También cuando se le pregunta si se siente seguro o inseguro, el 76% dice que sí se siente seguro. Pero hay zonas donde las mismas personas dicen que continúan los delitos, hay extorsiones, hay pandillas todavía. ¿Cómo se puede explicar entonces esa percepción de seguridad frente a la realidad que existe? Bueno, quizás es importante retomar uno de los aspectos de los que hemos venido conversando, ¿verdad?, a lo largo de la semana sobre esta opinión ciudadana de cara al régimen. Definitivamente el régimen ha propiciado un resultado inmediato en las comunidades, que es lo que la gente valora positivamente, ¿verdad? Un resultado de corto plazo en el que se ha visto una reducción significativa de la presencia pandilleril en los territorios, ¿verdad? Llama la atención, por ejemplo, que 55% de la población sostenga que no hay presencia pandilleril en los lugares en los que viven. También en términos de 75% de la gente que expresa claramente que se siente seguro con esta medida, que son aspectos justamente inmediatos, ¿verdad?, y que están relacionados con la información que hemos recibido de parte de las autoridades sobre esta medida. Específicamente el eslogan de esta administración a partir de la vigencia del decreto 333 es este combate, ¿verdad?, y esta guerra contra las pandillas, esta consigna de que estamos muy cerca de ganar esta guerra desde, el discurso oficial. Sin embargo, lo que sí nos permite identificar los resultados es que hay un desacuerdo con las formas en las que se está aplicando esta medida y claramente las autoridades y los medios de comunicación no nos han permitido vislumbrar las implicaciones de todas las garantías constitucionales que este decreto ha suspendido, ¿verdad? Lo que más se ha posicionado en los medios de comunicación son las capturas, ¿verdad? Y fue realmente apabullante las cantidades inmensas de capturados en los primeros 3 meses, ¿verdad? Y es espeluznante el hecho de que las autoridades continúen manejando
cifras exorbitantes, ¿verdad? Casi 60,000 personas detenidas en la vigencia del régimen de excepción, es decir, casi 7 meses. Es un promedio preocupante. Básicamente son 10,000 personas al mes lo que las autoridades están manifestando en términos de detención. Sin embargo, vemos que hay un respaldo de la población en relación al derecho de defensa. Pese a que existe una evaluación promedio general bastante alta del régimen de excepción, hay una proporción de la gente muy importante. Hay un 71% de la población salvadoreña que, a la luz de la información recopilada en este estudio, evidencia que tiene un amplio apoyo al respeto de las garantías constitucionales. Y ese 71% de la gente califica el régimen con una nota de 6.61. Entonces, primero, esta nota no es unánime, ¿verdad? Esta aprobación no es unánime. Tampoco hay una opinión homogénea entre la población sobre el régimen de excepción, y una clara muestra está vinculada con la opinión ciudadana de cara a la suspensión de las garantías constitucionales y la forma en la que las autoridades han procedido, ¿verdad?, en su actuar en el marco del régimen de excepción. Bien, Serafín, hablemos sobre esto que ya mencionaba Laura, cómo algunos medios de comunicación han trasladado esta información. Decía Laura, muchos se han enfocado nada más en las capturas, se ha dejado de lado otros aspectos que ha conllevado este régimen de excepción. No hablamos de todos los medios, eso hay que decirlo. ¿Cómo vinculamos esta información que transmiten los medios con esta percepción que tiene la gente, en este caso específico del régimen de excepción? Bueno, gracias. Ese análisis es importante, y para entender justamente estas aparentes contradicciones, ¿verdad?, que uno suele descubrir de repente en las encuestas. Hay, por ejemplo, percepciones que a veces podrían hasta llegar a contradecirse precisamente con los datos duros con los que responde la gente. Yo comienzo diciendo con esta pregunta, y es que una de las principales apuestas de esta administración de gobierno es la apuesta comunicacional. La construcción de una narrativa muy cuidadosa, una narrativa mentirosa, una narrativa montada sobre la teatralidad, y una teatralidad muy bien cuidada. Es decir, cuando vemos el accionar de los funcionarios públicos en cualquier situación que sea, incluyendo la tragedia, hay toda una planificación y un montaje de los eventos donde aparecen los funcionarios públicos. Justamente es un montaje, es un aparato de comunicaciones listo, preparado justamente para hacer un montaje de la aparición de los funcionarios. Y la narrativa es siempre, construir al héroe, ¿verdad? Construir al funcionario que está allí. Si no, veamos, y creo que muchos lo tenemos eso bien en mente, la aparición del ministro de Defensa en la última aparición que tuvo en Comasagua durante la tragedia de los militares que murieron ahí, ¿verdad? Justamente él estaba fuera del país, tiene que venirse y aparecer allí. Recordemos las primeras fotografías que comenzamos a ver a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, las imágenes que se graban, son del héroe rescatando, pero el ministro llega después que han sido ya sacados los cuerpos de ahí. Pero había que esperar al funcionario, verle las botas llenas de lodo para empezar a tomar las fotografías del equipo de comunicación institucional del gobierno, para tomar los vídeos, y con eso construir la narrativa del héroe, del personaje que está con su pueblo. Aquí viene otra vez en esta idea de cuidar una narrativa, y es que esa narrativa se va construyendo siempre en torno a un personaje, y ese personaje, y eso lo dicen las encuestas, ¿verdad? El personaje central es el presidente Bukele. Es decir, el presidente Bukele es el hombre más popular
de los presidentes en América Latina, y otra encuesta por ahí decía del mundo también lo ubicaba en esa categoría, ¿verdad? Porque todo se va construyendo en esa especie de pirámide que su séquito de funcionarios van ayudando permanentemente a construir esa imagen. Hay otra estrategia justamente que más adelante a lo mejor la desarrollamos, y es el tema de la construcción de esa pirámide, ¿verdad? Para llegar al héroe. Justamente a veces hasta se ha llegado a crear problemas, soluciones, y sabemos que hay un héroe que es el que va a resolver ese problema. Es una comunicación política definitivamente planificada. Y eso contrasta, obviamente, con otros elementos que son estructurales también de nuestra sociedad, ¿verdad? La falta de alfabetización mediática de nuestra población, que de por sí ya tiene dificultades de alfabetización en términos generales. Solo remitámonos a los datos globales, ¿verdad? En este país es muy reducida la cantidad de gente que llega al bachillerato. Es 7 de cada 10 logran llegar al bachillerato. Y luego a la universidad solamente logran llegar 8 de cada 10. El cuello de botella se va empequeñeciendo a medida que va subiendo esta pirámide social, ¿verdad? Y de los que logran llegar a la universidad, apenas uno se gradúa de esos 8 que van ingresando. Acabamos de ver la semana pasada otros datos que nos dicen que hoy, uno de cada 3 jovencitos que deberían de estar en escuela no están en escuela. Entonces, imagínense la ciudadanía que estamos construyendo, ¿verdad? Frente a un monstruo comunicacional que es capaz de tergiversarte una realidad y mostrarte una comunicación limpia en términos de la construcción de una mentira. Entonces, todos estos elementos están por ahí conjugándose justamente para crear en algún momento una visión distorsionada de la realidad. O sea, estamos viendo una realidad tremenda, pero creo que producto de esta teatralidad que se está construyendo desde el mensaje político comunicacional construido cuidadosamente, difundido cuidadosamente desde la Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Prensa, a través de una potente maquinaria de distribución. De esto profundizamos en un momento, solo adelanto el dato, y es que el gobierno tiene alrededor de 25 medios de comunicación de los distintos, televisión, radio, periódicos, más otras cadenas de propiedad privada, pero que en este momento son administradas por el gobierno a través del CONAB, que es el Consejo Nacional de Administración de Bienes, sobre los cuales el gobierno tiene incidencia editorial en este momento. Adicional a eso, la potente influencia que ejercen youtubers, canales de producción específicamente dedicados a distribuir la narrativa, a construir y a distribuir la narrativa oficial de este gobierno fuera de nuestro país. Hay un canal radicado en Paraguay que está plenamente dedicado a la distribución de contenidos y a la construcción de la imagen del Mesías. Es un canal de tendencia religiosa que está radicado ahí, digo, y todos los pastores están en función de la construcción de la comunicación institucional oficial. Es decir, desde la religión se está distribuyendo ese sentido del Mesías, el que va a salvar a América y al que hay que imitar. Es decir, y esto es potente. Si uno va a ver la cantidad de seguidores que los tiene, bueno, desde el mismo púlpito, ¿verdad? Desde el mismo salón de prédicas, ahí hay una potente distribución de esos mensajes. Entonces, uno de repente desde allí puede pensar, hay lógica, ¿verdad? Que de repente la gente termine teniendo una percepción con errores de su propia realidad. Bueno, y después vamos a hablar también, Serafín, sobre ese posible adoctrinamiento también a niños. Hemos visto un par de videos también ahí como funcionarios públicos comienzan ya a hablar a los niños sobre el presidente Bukele. Bueno, hay una serie de cosas. Sí,
a las que tenemos que hacer referencia. Interesante. Laura, como decía Serafín, en estas respuestas que da la gente en esta última encuesta, parecieran algunos datos contradictorios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente, se considera que ha habido mejoras en los derechos humanos y en la administración de justicia. Este punto sale muy bien evaluado. La gente dice que sí, ¿verdad?, que ha habido mejoras. Sin embargo, hemos conocido de torturas en centros penales, fallecidos en centros penales, abusos de poder de parte de la policía y la Fuerza Armada. Es decir, sí existen violación de derechos humanos, pero que cuando la gente responde, dicen que han mejorado, ¿verdad? ¿Qué podríamos analizar de esto? ¿Qué podría estar detrás de esta percepción de la gente? Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos elementos fundamentales. Es cierto que el 36.3% de la población salvadoreña declaró en esta investigación considerar que el respeto por los derechos humanos en el marco de la vigencia del régimen de excepción ha mejorado. Sin embargo, un poco más del 37% de la gente declaró que no había visto mayor cambio, ¿verdad? Eso es importante porque también la noción de derechos humanos prácticamente ha sido satanizada por esta administración, y lo que conlleva a estar a favor del respeto de estos fundamentos, ¿verdad?, de las sociedades modernas y del Estado de Derecho, es un ataque frontal, ¿verdad?, a aquellos que nos hemos manifestado con preocupación, ¿verdad?, y señalamientos claros sobre la forma en la que se ha aplicado el régimen de excepción. Quizás aquí, abonando también a lo que Serafín mencionaba y haciendo conexión con la información disponible, tenemos evidencia de cómo a lo largo de los, distintos estudios realizados por el Instituto, la exposición a noticias de parte de la ciudadanía es muy alta. Por ejemplo, en la encuesta de evaluación del tercer año de esta administración, veíamos que 90 de cada 100 salvadoreños manifestaba tener algún nivel de exposición a noticias sobre el acontecer nacional. Es una proporción muy similar la que declara esa situación en esta oportunidad. Es más de 80 de cada 100 salvadoreños en este estudio. Lo que vemos es un alto consumo, ¿verdad?, de información sobre el acontecer nacional. Pero ¿cuál es el factor fundamental que nos hace, triangular la forma en la que la gente está opinando de esa manera? Uno es los espacios de comunicación que la población está declarando que utiliza para mantenerse informado. Y aquí vemos en términos comparativos, en los últimos 5 años hay evidencia empírica recolectada por el JUDOP que nos permite evidenciar cómo el monopolio que tenía la televisión, ¿verdad?, como el principal medio por el cual la ciudadanía se informaba, ahora está básicamente traslapándose con las redes sociales. En este estudio, 44.9% de la gente que declaró estar o tener exposición a noticias lo hace a través de la televisión. Sin embargo, 45.1% de ese grupo señaló que lo hace a través de las redes sociales. Y como lo mencionaba Serafín, las redes sociales han abierto canales importantes de comunicación, información y han vuelto accesible a la gente mucho contenido, ¿verdad?, que tiene potencialidades para formar, para educar, para empoderar. Sin embargo, las redes sociales tienen en sí mismo un vicio de origen y está vinculado con la forma en la que ha sido demostrado en el mundo cómo se utilizan las redes sociales para alterar un comportamiento, ¿verdad? Ya veíamos esto con Cambridge Analytica, que fue ampliamente sancionado a nivel internacional por la influencia que tuvieron en procesos electorales en el mundo, ¿verdad? Y las redes sociales tienen esa capacidad, tienen la capacidad
de, entre grandes comillas, proporcionarnos lo que nosotros consumimos en función del contenido al que reaccionamos. El contenido en el que nos quedamos más de 10 segundos viendo, el contenido que nosotros le damos like, retweet o me gusta. Estas plataformas están programadas y diseñadas justamente para mostrarnos una fracción de la realidad adecuada a lo que nos gusta ver, ¿verdad? Y creo que eso es una de las preocupaciones latentes que está ampliamente documentado por universidades internacionales, por ejemplo, como Stanford, en donde es claro que incluso el consumo de música está condicionado por las mismas plataformas en función del consumo que hacemos en espacios de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, ¿verdad? Entonces, la interconexión que hay entre esas distintas plataformas y la capacidad que tienen para leer las preferencias que nosotros tenemos es justamente lo que nos pone a merced de ese analfabetismo, ¿verdad? Y yo creería que hay un analfabetismo cibernético porque va más allá de lo que nosotros podríamos controlar. Recuerdo un especialista en esas plataformas estadounidense que hacía alusión que una de las manifestaciones más claras de rebeldía ante la hiperexposición que tenemos, que nos bombardean estas plataformas a partir de nuestras preferencias, es simple y sencillamente decirle a YouTube que no quiere escuchar el playlist que ha programado para usted en función de sus preferencias. Entonces es realmente escalofriante, ¿verdad?, que llegue hasta ese nivel de determinar mis gustos musicales, por ejemplo, en función de lo que esta plataforma ha visto que consumo, no solo en este espacio, sino también en otras redes sociales. Y es exactamente lo que podemos evidenciar a la luz de los resultados. Vemos, por ejemplo, que en el caso de los medios de comunicación, específicamente impresos, el primer medio de comunicación que sale mencionado por la población es el diario El Salvador, ¿verdad? También vemos cómo el diario El Salvador ocupa una cuarta posición a la hora de consultar sobre los periódicos digitales que consume ese grupo de la población. Y vemos también cómo distintos canales, que como dice Serafín, están básicamente coordinados, ¿verdad?, con la forma y el tono en que la noticia se desprende desde el Ejecutivo. Es un ejercicio básico, ¿verdad?, que podríamos hacer de poner primero el noticiero de el Canal 10, que es de este gobierno, y ver en consecuencia el resto de noticieros, ¿verdad? Básicamente la información no tiene mayor contraste. Y aquí esto ya ha sido, digamos, analizado en los años 2000 por Dennis McQuaid. Es que la influencia, mejor dicho, la mayor influencia que estudios anteriores han manifestado que tienen los medios de comunicación en la forma en la que opina la sociedad está vinculado a dos momentos. A momentos de crisis y a momentos en donde no es posible para la ciudadanía tener información de contraste, precisamente porque hay bloqueo de información y porque la única información que podemos tener disponible es la que se deriva de las administraciones y las autoridades. Y es justamente el escenario que estamos viendo en estos momentos. El régimen de excepción se aprobó en un escenario, en un entorno de máxima alerta por un repunte de homicidios. Sí. Hay un momento de crisis. Hay un momento de crisis en el que se explotó esta sensación de temor y preocupación hacia la sociedad, y esta fue la medida, digamos, más oportuna, entre grandes comillas, para las autoridades que necesitábamos para
romper, ¿verdad?, esa crisis. Sin embargo, la crisis no ha parado. Así es. Vamos a hacer una pausa, Laura, en este momento. Interesante esto. Vamos a continuar hablando sobre cómo es que dan esta información los medios oficialistas, Serafín, cuando regresemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Solo el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de administración de redes sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafort.org.sb y en capacitateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy, porque aprender te abre puertas. INSAFORP, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insafort.org.sb y capacitateparaelempleo.org. Descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. El Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA te invita al Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora, niveles básico, intermedio y avanzado. Dirigido a profesionales y estudiantes interesados en adquirir habilidades para la docencia universitaria. Para mayor información, puedes comunicarte al teléfono 2210-6600, extensión 471. Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA, son las 7:33. Estamos hablando sobre esa vinculación mediática y la aprobación de la gente hacia el régimen de excepción. Nos acompaña Laura Andrade, directora del YUDOP, y Serafín Valencia, periodista y catedrático de la UCA. Si usted quiere participar, puede hacerlo en estos momentos. Marque los números 2275-9501, 2275-9502. Si lo prefiere, deje su mensaje de voz o de texto al 75 71 27 79. Tenemos una llamada. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias por los espacios que nos da YSUCA, la radio más democrática, participativa de El Salvador para el mundo y El Salvador. A propósito, les sabría decir que los lavacerebros de los medios de comunicación más de una vez afecta la mentalidad de la persona si no saben analizar qué es lo que le dicen, qué es lo que hacen y bajo qué condiciones. Recordemos que hoy han anestesiado al país basado con tanta mentira que hay. Recordemos que la explotación dentro del aspecto económico está a la hora del día. Imagínense que a todo el mundo le están ofreciendo créditos internacionales y nacionales para quitarles el poquito de terreno que les queda para trabajarlo. Es lamentable, necesariamente tenemos que analizar de la mejor manera qué radio escuchamos, qué periódicos leemos y hay que analizar realmente quiénes lo hacen, bajo qué condiciones. Recordemos que compran y lavan los cerebros de las personas. En el país tenemos que ser nosotros bastante críticos dentro del aspecto económico, político y social. Gracias por los espacios, porque YSUCA es la única democrática, pluralista y participativa en El Salvador
para nosotros quienes realmente vivimos aquí, porque recordemos, hablan mucho de la diáspora, pero nosotros sufrimos las circunstancias. Así es que muchísimas gracias, YSUCA, a todo el personal, nuestro aprecio, nuestra estima para ustedes. Buenos días. Muy buenos días, gracias por participar. Tenemos un audio, vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia, Laura y Serafín. Creo que este análisis sobre la función de los medios de comunicación en momentos de crisis es importante, porque vale la pena mencionar también que, aparte de las crisis naturales, sociales y de seguridad que hemos tenido, que son reales, el Estado ha sacado provecho de estas crisis, provecho comunicacional y político, no tengo duda de eso. Pero también es importante mencionar que el Estado, y ahora sí que el Estado en general, está creando crisis. Y en estas crisis le suma un componente más: quienes están a favor del pueblo y quienes están en contra. Crear bandos les sale súper bien, porque el aparato comunicacional, el uso de recursos, hace ver como que si ellos o el Estado es el que tiene la solución y el único, y quien no está con el Estado está en contra del pueblo. Entonces esta narrativa está bien arraigada, ¿verdad? Y creo que es importante que cada vez medios de comunicación como los de YSUCA, encuestas de opinión, y que la realidad misma vaya permeando para que las personas vayamos teniendo conciencia de lo que está ocurriendo en el país. No estamos mejor, obviamente hay crisis, hay momentos complejos en la realidad nacional, pero cara a futuro las cosas parecen un poco impredecibles. Un saludo y muchas gracias por sus opiniones, por sus análisis y todo el trabajo que hacen. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a otra llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Mire, disculpe, bueno, primeramente felicitaciones a los ponentes, porque su posición, valga la redundancia, está muy aclaratoria. Y me preguntaba en este sentido, a la difusión, o por decirlo así, comunicación de este nuevo Mesías que se difunde por toda Latinoamérica, o El Salvador de todo Latinoamérica, me pregunto yo a qué se debe. Es decir, como el señor presidente el 15 de septiembre dijo que hoy sí somos libres de verdad. Entonces esa pregunta se debe para que tengamos a Estados Unidos como enemigo, o a los partidos tradicionales de El Salvador. Y dentro de esta misma situación, el dinero con que se financia toda esta difusión internacionalmente, ¿de dónde sale? Pues del pueblo, o ellos tienen una partida ahí como la que maneja la presidencia, o un rubro, por decirlo así, directamente para esta comunicación internacional, y los medios de comunicación y todas las redes sociales. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, a qué se debe esta difusión? Claro que está bien definida para dar esa imagen de Salvador a este presidente, ¿verdad? Pero, ¿con qué fines? ¿A qué enemigo es que le están apostando? Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Radio UCA. Los medios de comunicación históricamente han jugado parte muy importante, un rol muy importante en las sociedades y en El Salvador sobre todo. Pero recordemos también de que con la tecnología ha tomado otra forma ahora con las redes sociales. Los medios de comunicación realmente constituyen el cuarto poder en el mundo, el cuarto poder que pueden manipular y pueden llevar un país ya sea al éxito, o también lo pueden llevar por un rumbo negativo. Es interesante las estadísticas que mencionaba la exponente en este momento. Sin embargo, recordemos también de que cuando se hacen encuestas, muchas veces las preguntas que se hacen van secadas de acuerdo a la línea editorial o a el pensamiento político con el que comulgan estas instituciones. La verdad es que yo siento que para que el país sea objetivo y que aporte a la sociedad propuestas positivas, todas las encuestas tienen que ser objetivas, no solamente señalando aspectos negativos, que para la parte que está haciendo la encuesta es negativo. Sin embargo, para otra parte, que es la gran mayoría, no son negativas. Por ejemplo, el régimen de excepción, el tema de seguridad,
que está siendo duramente atacado por la oposición. Sin embargo, los resultados se están viendo, pues, o sea, buena parte de la población está de acuerdo con las medidas que se han tomado. Y ahí decía que hay no sé cuántos, 50,000 personas detenidas. Sin embargo, ¿cuántas personas han muerto por estos 50,000 detenidos? Porque en alguna manera se les ha seguido algún proceso. O sea, y si el caso hay señalamientos de que ha habido violaciones de derechos humanos, sería de documentarlos y decirlos con nombre a dónde está y cuáles constituyen. Porque criticar es fácil, o sea, sin embargo, cada crítica y cada señalamiento tiene que estar documentado y constituido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar. Voy a leer un último mensaje. Dice, buenos días, podría preguntarle a su entrevistada Laura Andrade, ¿cómo debo de actuar yo como ciudadana, trabajadora y honesta ante la delincuencia para que no me metan presa ante la narrativa de sus entrevistados, en donde defenderme podría vulnerar derechos humanos? Gracias por sus participaciones. Serafín, le cedo la palabra. Bueno, importante la pregunta que hacía uno de los participantes, ¿de dónde sale el dinero para varias acciones que se han ejecutado? Es una pregunta que incluso los periodistas hemos comenzado a hacerla, ¿verdad? Y hay otros analistas que también se han comenzado a preguntar, analistas del ámbito económico. Bueno, miren, el tema de la crisis que se derivó por la COVID-19, eso era para que el país pues estuviera en otras condiciones. Y no es que nosotros estemos deseando que llegara a una condición de mayor crisis, sino que hay allí algunas preguntas que están surgiendo y que hoy por hoy no hay respuesta, ¿verdad? ¿De dónde ha salido buena parte del dinero para financiar algunas cosas? Es una pregunta que, respondiéndole directamente al buen amigo, están todavía en proceso de cocción de la investigación periodística. Ojalá quienes están investigando eso pronto puedan tener algunos indicios o respuestas sobre el punto, ¿verdad? El otro asunto que mencionaban sobre los medios de comunicación. Bueno, se hablaba del papel de los medios de comunicación. Yo diría, los medios de comunicación, lamentablemente, los tradicionales, que ya sabemos el papel que tampoco ha sido muy recto, digamos, ¿verdad? En las últimas décadas, los medios tradicionales, pues solo basta con ver las entrevistas de la mañana y ver la calidad, digamos, de los cuestionamientos, la calidad de los programas, tanto informativos como también de opinión. Cuando uno ve las entrevistas en los canales de televisión, difícilmente, y por eso es que en algunos programas muy específicos hasta han sido como una especie de boom, ¿verdad? Cuando los colegas entrevistadores se han atrevido a hacer cuestionamientos al funcionario. En el resto de los programas es prácticamente una acción de llegar, poner el micrófono para que el funcionario empiece a hablar y una conversación sin cuestionamientos. Y para quienes nos están escuchando y que se preguntan, bueno, ¿y para qué quieren que los cuestionen? Pues mire, el periodismo no es para alabar, el periodismo no es simplemente para poner un micrófono. La función del periodismo es investigar y también hacer preguntas cuestionantes, porque la obligación del funcionario público es rendir cuentas a la población. Y hoy por hoy los funcionarios públicos no están rindiendo cuentas, por el contrario, están reservando y escondiendo la información. Entonces, veamos lo que ya decía Laura hace un momento, la calidad de la información que se está distribuyendo por los medios oficiales, más el resto de los medios privados, que obviamente no son oficiales, ¿verdad? Pero de alguna manera están condicionados. ¿Y cómo están condicionados los medios privados desde el gobierno? Bueno, a través de la pauta publicitaria. Pues si es que los medios privados viven de vender pauta publicitaria. ¿Y quién es el mayor cliente de esa pauta publicitaria? Mire, es el gobierno. El último dato que conocimos en 2020 de la pauta publicitaria eran $21 millones. O sea, es una cantidad grande, ¿verdad? Hoy no sabemos de cuánto es porque no hay acceso a ese tipo de datos.
Entonces de allí hay un condicionamiento adicional al fortalecimiento de las instituciones o de las oficinas que se encargan de controlar la narrativa, el mensaje que va a pasar a través de esos medios de comunicación. Y por eso tenemos una Secretaría de Prensa, que los periodistas algunas veces decimos, bueno, no hay realmente una política comunicacional de relacionamiento con la prensa, porque cuando la prensa va a las conferencias, no hay facilitación para que el periodista pueda hacer su trabajo. Y yo digo, pues sí la hay una política. Esa política es antiprensa, es de controlar el mensaje que va a pasar por los periodistas. Existe ese tipo de comunicación. Y si no, solo vemos la última acción. El 19 de octubre se acaba de crear una subsecretaría de comunicaciones que va a ayudar a hacer el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones. Tenemos 3 oficinas, 2 secretarías, una de prensa y una de comunicaciones, más una subsecretaría de comunicaciones que va a ayudar a las directrices, a dar las directrices estratégicas de los mensajes que van a pasar por los medios de comunicación. Hay una gran apuesta hacia eso, a la manipulación del mensaje que al ciudadano y a la ciudadana le llega finalmente. Entonces vemos esa gran apuesta a través de los medios tradicionales y a través de los medios digitales, es decir, la versión digital de los medios tradicionales que estamos viendo hoy, que es potente también, digamos, la influencia que se ejerce de ahí, más las redes sociales, ¿verdad? En el tema de las redes sociales es todavía más complicado, porque las redes sociales, ya Laura ha dicho un poco de cómo funciona este mensaje, ¿verdad? La organización que hay de los contenidos que se van haciendo en función de cómo pienso. En la medida en que yo comienzo a visitar las redes sociales de Diario El Salvador, por ejemplo, en esa medida me va a aparecer Diario El Salvador, las redes sociales de la televisión del Canal 10, las redes sociales de otros, ¿verdad? Otros medios que van creando esa burbuja virtual que va obedeciendo a mi manera de pensar, es decir, el tipo de mensaje que voy construyendo. Ahora veamos el otro espacio, digamos, de los pocos medios que yo diría independientes y críticos que todavía ejercen esa función, que son muy pocos, ¿verdad? Y tenemos los medios digitales, que se han quedado en esa área, ¿verdad? Los periódicos, El Faro, Gato Encerrado, Factum, que, bueno, YSUCA y otros pocos que todavía se atreven a investigar y a cuestionar. Pero ¿cuál es la narrativa desde la oficialidad? La oficialidad en esta dinámica de dividir a la sociedad ha sido eficaz también. Es decir, distribuir una división en términos de nosotros los buenos y ustedes los malos. Si pensás como yo, sos el bueno, perteneces a este equipo ganador. Si me criticas, entonces perteneces a los malos, a los otros, los que están allá. Y por eso esa narrativa divisionista, de odio también, que se concreta ¿de qué manera? En los ataques permanentes que vemos hacia los periodistas, ¿verdad?, que investigan, en los ataques que vemos permanentemente hacia los medios digitales, estos que he mencionado antes, en la deslegitimación de las informaciones que publican estos medios, en los ataques y la deslegitimación hacia los periodistas que se atreven a investigar. Y bueno, por esos ataques hay muchos colegas que han tenido que salir del país precisamente de manera preventiva, ¿verdad?, para que esos ataques digitales no se concreten en algún momento. Entonces, estas son las dificultades que hay en ese entorno mediático y de cómo eso también está ayudando a esta forma de distribuir ese mensaje, de distribuir, digamos, esa comunicación que viene desde la oficialidad. Me llama la atención el último participante en términos del análisis que hacía. Bueno, miren, si van a criticar, decía, pues habría que ver dónde están las evidencias, etcétera, que también es un argumento condicionado desde Casa Presidencial. Ese argumento uno lo ve desde las personas que son reales, como el amigo que nos llamó, hasta
aquellas cuentas que uno las identifica como troles, ¿verdad? Más aquellos que están infiltrados en las redes sociales como redes de WhatsApp, donde en el momento en que surge una voz crítica, aparecen ellos de inmediato tratando de sesgar nuevamente esas voces críticas. Entonces decía, bueno, pero es cierto, ¿verdad? De alguna manera es cierto que hay cosas importantes como, ya lo decía Laura, y lo reflejan las encuestas, ¿verdad? La reducción de la presencia de las pandillas y quizás también del accionar de estas organizaciones delictivas. Sin embargo, habría que ir un poquito más a fondo, ¿verdad? Una mente crítica debería de ir un poquito más al fondo. ¿Hasta cuándo podemos llegar con esta práctica? Y ahí viene la estrategia comunicacional. Para que puedas vivir permanentemente con este aparente ambiente seguro, tenés que mantener al líder, tenés que mantener al Mesías, porque solo él te va a salvar. Y ahí viene otra vez la lógica de, necesitamos a un líder como el que tenemos y que está haciendo posible este momento. Pero más a fondo, si tuviéramos esa mente crítica, ¿vamos a vivir toda la vida bajo un régimen de excepción? ¿Esa es la solución? ¿Vamos a vivir toda la vida con la Fuerza Armada pendiente de nosotros? ¿Vamos a vivir siempre para gozar de este clima de seguridad? ¿Vamos a gozar siempre de este Big Brother que nos está vigilando permanentemente? Nos acaban de aprobar esta ley de vigilancia permanente, exacto, de las telecomunicaciones, que obliga a las compañías telefónicas a guardar toda la información aquí y que esa información está en automático con la fiscalía. Sí. ¿No es eso una invasión a la privacidad? Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? En realidad, eso es vivir en una sociedad democrática. Y todavía un poquito más de fondo, se están resolviendo los problemas estructurales que sustentan la inseguridad, la violencia, porque la violencia no es solo de las pandillas, la violencia hay otros fenómenos, el crimen organizado, los comerciantes de la droga, y no digo los comerciantes que andan vendiendo los poquitos en la calle, no, los grandes empresarios de la droga. Es decir, ¿qué está pasando con eso? ¿Eso se está atacando? Yo diría que no. Las condiciones sociales, que son el germen de los problemas de pandillas, etcétera, y otros crímenes, se está combatiendo. La presencia del Estado en las comunidades, educación, salud, seguridad, ¿se está trabajando en ello? Pues todas esas preguntas debería de hacerse el ciudadano y la ciudadana crítica para llegar a una comprensión más amplia del fenómeno que estamos viviendo. Claro, es un tema bastante complejo y aquí da para muchísimo análisis, ¿verdad, Serafín? Laura, también le cedo la palabra para que pueda dar respuesta. Bueno, quizás aunado a lo que ya Serafín mencionaba, pues realmente, digamos, esas contradicciones no son tales cuando somos más finos, ¿verdad? Y detallistas en el análisis. Creo que no debemos de acostumbrarnos a quedarnos con un dato general, ¿verdad? Porque ya lo ha demostrado la evidencia que las opiniones no son homogéneas. Y un elemento, digamos, sobre la base de la evidencia empírica para responder al participante que reaccionaba, ¿verdad? En relación a los beneficios del régimen de excepción es, si fuesen tales, ¿cómo es posible que se haya duplicado la proporción de salvadoreños que declaran en 4 meses haber sido víctimas de un hecho delincuencial? Mientras que en abril de 2022 la proporción era de 4.5%, en septiembre de 2022 la proporción alcanzaba 8.9%. ¿Verdad? Entonces, en realidad, la delincuencia tampoco es que se haya contenido con la vigencia del régimen. Y más preocupante que este grupo de población victimizado ha declarado en un 81% que fueron víctimas de un hecho relacionado a robo o hurto. Y la cuarta parte mencionó que fue víctima de extorsión o renta.
que es una de las, digamos, banderas que esta administración está ondeando en términos de victoria, de que la extorsión desapareció. A la luz de la información disponible a septiembre de este año, podemos ver que no es así. Otro factor importante que es un indicador sobre la operatividad de los elementos de seguridad en el marco del régimen de excepción es cómo se ha duplicado la mayoría de las exposiciones a abuso policial y militar de la ciudadanía. A abril de este año vemos que los resultados eran extremadamente bajos. Sin embargo, por ejemplo, el haber presenciado que un policía maltrata físicamente a otra persona alcanza un 12.4%, mientras que en abril esto alcanzaba apenas 6.8%. Y así con el maltrato verbal, el amedrentamiento, que son situaciones que están sucediendo, ¿verdad? Y cada vez más vemos que la población los está registrando y obviamente, ¿verdad? La documentación, me parece a mí que esta relación entre cantidad de detenidos y fallecidos en centros penitenciarios, o sea, ni siquiera debería de existir, porque como población salvadoreña no deberíamos permitir que bajo el resguardo estatal fallezca una persona, y más si se le está negando el conocimiento de la verdad y las razones que causaron esta muerte, y encima porque un fallecido ha sido detenido arbitrariamente, ¿verdad? Porque no hay elementos de prueba robustos que permitan determinar una vinculación o relación con algún hecho delincuencial, que es el caso de muchísimos casos que han reportado no solo, ¿verdad?, compañeros con unidades como las del IDUCA, sino también otras organizaciones de defensa de derechos humanos. En relación a la participante que mencionaba qué hacer, ¿verdad? Realmente es una situación que no hemos dimensionado, el nivel de cooptación de todo el aparato estatal, la fragilidad y vulnerabilidad en la que están instituciones como la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en donde hemos visto casos concretos en donde se les ha negado incluso poder presentar su denuncia, poder acudir por información. Estas situaciones, en la medida de que existe más control desde el Ejecutivo para estas instancias que deberían ser de contrapeso, ponen en una posición de mayor indefensión a la ciudadanía que es más vulnerable, que cuenta con menos recursos para exigir sus derechos, y es justamente la ciudadanía que lleva en sus hombros hoy por hoy la vulneración, ¿verdad?, de estos derechos. Y aquí es donde cobra especial relevancia el trabajo loable que en medio de este entorno adverso continúan haciendo las organizaciones de sociedad civil en El Salvador. Sí, sin duda es un tema importante que da para mucho. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, se nos hizo muy corto, ¿verdad? Pero posteriormente podemos nuevamente abordar este tema porque es muy complejo y hay mucho que decir al respecto sobre la forma en que los medios trasladan la información y ese, como decía Serafín, ese escenario que se monta previamente, ¿verdad? Para mostrar lo que yo quiero que la gente crea, lo que quiero que se le quede en su cerebro, ¿verdad? Y de alguna manera, pues influye en estas percepciones. Muchísimas gracias, Serafín, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por estos espacios y bueno, solo cierro con esta frase instándoles a los amigos radioescuchas a que razonen sobre esto. Hay una frase que se le asigna al ex cerebro de la propaganda de Hitler, y es que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, y creo que eso estamos presenciando en El Salvador. Sí, muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y también quizás retomando frases, ¿verdad? Está un ex colaborador de Google y que creó justamente el botón de like en Facebook, que mencionaba cómo
su preocupación de cómo esas plataformas hoy por hoy explotan y manipulan nuestros sentimientos y nuestra mente. Entonces es también el punto de partida sobre el cual también debemos de tener conciencia, ¿verdad?, del uso de estos mecanismos que, si bien es cierto, son útiles y necesarios y han abierto una puerta para conocer más, pero necesitamos nosotros también, ¿verdad?, informarnos apropiadamente sobre qué espacios se consultan y qué información es realmente verificable. Así es. Muchísimas gracias a usted también por participar. Recuerde, esta entrevista está en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Que tenga feliz día y un excelente fin de semana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. La Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA convoca al 15º certamen literario de cuento y poesía